a todos y bienvenidos un día más al canal. Espero que estéis muy bien. Y en el vídeo de hoy, como habéis podido leer en el título, voy a estar pintando una escena de Estudio Ghibli. Como sabéis, ya tengo varios vídeos en el canal pintando escenas de Estudio Ghibli, pero en esta ocasión es algo diferente y es que voy a colorear con lápices de colores. Por cierto, no lo he dicho, pero esta sugerencia me la hizo una suscriptora. Me dejó un comentario en el que me pedía si podía hacer un vídeo pintando una escena de Estudio Ghibli, pero con lápices de colores. Normalmente lo hago con wash y con acuarela, creo que también tengo alguno, pero con lápices de colores no tengo ninguno. Y cuando veo vídeos de este tipo en YouTube, la mayoría lo hace con wash, así que por eso me pareció interesante. Espero que os guste un montón. Yo he disfrutado muchísimo haciendo esta escena, la verdad que me ha encantado cómo me ha quedado. Esta vez he elegido una escena del Castillo Ambulante. Esta película me parece súper bonita. La verdad que merece mucho la pena verla. Y bueno, eso es lo que siempre digo de estas películas, pero es que es la verdad, a mí me encantan. Y esta es una de mis favoritas también. Y como os digo, es muy bonita. Te recuerdo, como siempre, que si quieres apoyar mi trabajo, si quieres apoyar este canal, lo puedes hacer de una forma muy sencilla. Solo tienes que darle a like, dejar un comentario, compartir y suscribirte si aún no lo has hecho. Con estos sencillos pasos me estás ayudando muchísimo, así que muchas gracias. También, si quieres apoyar de una manera económica, si quieres ir un poco más allá, tengo una tienda en Etsy, hace muy poquito que la he abierto y tengo poquitos productos, pero son muy monos. Así que si quieres echar un vistazo, también tienes el enlace en la cajita de descripción. Si quieres, también me puedes seguir por Instagram. Allí suelo subir fotos de las ilustraciones que comparto por aquí, pero también de otras ilustraciones que hago en mi tiempo libre y no las grabo. Estoy también en contacto con algunos de vosotros que me habláis por allí y en definitiva es otro tipo de contenido por si os interesa. También os dejo el enlace por aquí y en la cajita de descripción. Como os dije al principio, voy a usar lápices de colores, en este caso los Prismacolor, y me vais a permitir una pequeña trampa. Y bueno, solo para el fondo voy a estar usando rotuladores de alcohol y esto es simplemente para que el vídeo no se haga muy largo y no tenga que estar poniendo capa y capa, porque con los lápices de colores tengo que poner varias capas. Entonces, poniendo la capa base con rotuladores me ahorra un poco de tiempo. Ya os digo que solo lo voy a usar en el fondo. Y aquí estáis viendo cómo estaba añadiendo un poco puntitos para simular las flores, pero luego me di cuenta de que no se veían y aparte luego al añadir la capa de lápices de colores no se iba a apreciar mucho, así que pues dejé de hacerlo. Ya veréis al final que las flores las termino con wash, así que esa es la pequeña trampa que voy a hacer. Lo demás sí va a estar todo con lápices de colores. Si queréis, mientras veis el vídeo, podéis poneros también a pintar conmigo. Sé que muchos de vosotros ya lo hacéis, pero bueno, si no eres de eso, pues puedes ponerte el vídeo de fondo mientras haces algo, o puedes ponerte el vídeo para relajarte un poco, para entretenerte, sea lo que sea. Espero que te guste.
Bueno, para empezar, lo que suelo hacer es ir haciendo una base con los diferentes colores que tiene cada cosa. Una base así clarita, como veis no aprieto mucho el lápiz. Y ya luego, una vez tengo esa base, pues ya empiezo a añadir detalles. Y así cada vez voy poniendo más detalles, apretando cada vez un poquito más el lápiz. La verdad que es muy sencillo. Si queréis saber más exactamente lo que hago, tengo una lista de reproducción con vídeos pintando con lápices de colores, explicando las diferentes técnicas que uso, cómo hacer degradado, qué tipo de papel es mejor para pintar con lápices de colores y bueno, en general cosas relacionadas con lápices de colores. Así que si os interesa, ya os digo, os la dejo por aquí para que la veáis después de este vídeo. Normalmente suelo empezar a pintar el fondo antes que todo lo demás, pero esta vez no sé por qué empecé por la casa. Creo que me pareció más fácil. Ya os digo, no hay una regla para pintar. Cada uno lo hace a su manera. Incluso yo cada vez que me pongo a pintar pues lo hago de una manera diferente. Aunque sí hay cosas que las hago siempre igual. Pero bueno, como os digo, una vez terminé con la casa me puse con el fondo y tenía mis dudas de cómo iba a quedar. Pero creo que al final lo he sabido solucionar bien, o por lo menos a mí me ha gustado. Lo que fui haciendo es ir poniendo primero la zona de la sombra del fondo, que era como lo más oscuro de la hierba, y luego también algunas partes las he ido oscureciendo un poco con diferentes tonos de verde. Y para terminar y dar un poco más de detalle he puesto algunas líneas para que sea como la hierba. Pero esto solo lo hice por las zonas que están un poco más en primer plano, que se supone que ahí es donde se ve un poco más. En la parte de atrás pues no he hecho estas líneas, sino que solo he pintado como una mancha de cada color. También en algunas zonas me he ayudado con un fine liner para seguir dando color, un poco más de contraste y sombra, porque con el lápiz ya no iba a poder seguir dando más color. Ya sabéis que llega un momento en el que el poro del papel ya no te permite seguir añadiendo más lápiz. Así que por eso utilicé en algunas partes el fine liner. Si no lo conocíais, es un truco súper bueno utilizar cualquier rotulador o cualquier
fine liner que tengáis, que la verdad que se nota un montón la diferencia. Si no lo habéis probado, os lo recomiendo un montón. Y bueno, para acabar, como os dije al principio, se me ocurrió utilizar wash para hacer las flores, porque una vez hecha la hierba, ya con lápices de colores hubiera sido imposible. No podría faltar, como siempre, el toque del bolígrafo de gel blanco para añadir los últimos detallitos. Y así quedó. No olvides dejarme en los comentarios qué te ha parecido y si tienes cualquier duda o sugerencia también me la puedes dejar. Y nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo.